vamos a hablar un poco entonces hoy sobre inteligencia espiritual y sabiduría divina. Fíjese que quisiera comenzar hablando un poquito sobre la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Porque de repente usted escucha los dos términos y pues le parece que están relacionados, pero lo cierto es que la inteligencia tiene que ver más con la comprensión de la información que está allá afuera. ¿Qué tanta información usted maneja? ¿Qué tanta información usted conoce? Pero usted puede ser muy inteligente y al mismo tiempo ser poco sabio. Porque la sabiduría trata de cómo aplicamos en las cosas de la vida ese conocimiento que manejamos. Entonces no es lo mismo tener conocimiento o ser inteligente que ser sabio. Y difícilmente se puede ser sabio si no se es inteligente. Porque lo cierto es que hay que entender la información que le está llegando a usted para poder aplicarla. Entonces cuando usted la aplica en la vida, entonces además de ser inteligente usted es sabio. Así que por eso Salomón, entre otras cosas, lo que pidió fue sabiduría. Pero cuando usted lee sobre Salomón se da cuenta que también era inteligente. Pero no solamente era inteligente, sino también sabio. ¿Estamos bien hasta allí? Bien. Avancemos un poco entonces, vamos a irnos al libro de Génesis, porque hoy vamos a ver algunas características interesantes. Y vamos a comenzar desde el principio en Génesis 1:1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en algún momento en el pasado compartimos un poco sobre Dios y la ciencia. ¿Cuántos recuerdan eso? Y comenzamos precisamente con esta escritura, porque decíamos que allí en ese primer versículo del libro de Génesis se encerraban los conceptos de tiempo, del espacio y de la materia, que eran principios de la física. Pero cuando usted sigue leyendo el relato del libro de Génesis, se da cuenta que Dios hizo todo en orden. Y entonces en cada día Él fue estableciendo lo que era necesario en la creación, porque el orden es parte del reflejo de la sabiduría divina. Usted difícilmente va a poder encontrar una persona sabia desordenada, porque el orden es característico de la sabiduría de Dios. Luego dice Génesis 9, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos, y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que usted y yo sabemos que el árbol de la vida se refiere a Cristo, ¿cierto? Déjeme verlos. Ahora sí, ¿verdad? Ok. El árbol de la vida se refiere a Cristo, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, como que es un misterio, porque usted dice, ¿era bueno o era malo? ¿No es cierto? Porque habla de un conocimiento del bien y del mal. Bueno, y si yo conozco el bien, suena bueno, pero si yo conozco el mal, no suena muy bueno, ¿no es cierto? Pero yo quisiera hoy leerle algunas versiones que nos amplían lo que significa esto. En la Biblia de las Américas dice el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. The Living Bible dice, at the center of the garden, en el centro del jardín, he placed a tree of life, colocó el árbol de la vida, and also the tree of conscience, el árbol de la conciencia, giving knowledge of good and bad, dando conocimiento del bien y del mal. Y todavía la Biblia amplificada, me gusta mucho como lo dice, porque dice, the tree of the knowledge of, el árbol del conocimiento de, y todavía agrega, the difference between, la diferencia entre el bien y el mal, good and evil, and blessing and calamity, y la bendición y la calamidad. Y me gusta mucho esa expansión, porque lo que le está dando a entender a usted es que no solamente es un asunto de que usted conozca el bien y el mal, sino que puede diferenciar entre ellos. Eso le habla de discernimiento. Y poder discernir entre la bendición y la calamidad.
¿Usted alguna vez se le aparece una oportunidad y usted dice, esto es de Dios? ¿Verdad? Esto es que solo el Señor me pudo haber traído esta oportunidad. Pero usted necesita discernimiento, porque necesita discernir si está delante de la bendición o delante de la calamidad, si está delante del bien o delante del mal. Y usted podrá ser muy inteligente, pero eso no le va a garantizar que usted va a poder discernir entre el bien y el mal, entre la bendición y la calamidad. Para eso usted y yo necesitamos sabiduría divina. Necesitamos verdaderamente el conocimiento o el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es una bendición o lo que es un problema. Porque a veces uno cree que tiene una bendición delante de uno y de repente lo que tiene es una calamidad. Ahora Dios da el conocimiento y Dios da la sabiduría. Fíjate que cuando nos vamos al libro del Éxodo, me llama la atención cuando Dios comienza a equipar la gente que va a hacer ciertas funciones, a realizar ciertas tareas. Dice Éxodo 35, en el verso 31 y luego en el 35. Y lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Yo digo, bueno, si todas estas cosas fueran la misma, no tendrían por qué haber descrito esto de una forma tan específica, pero por alguna razón nos está haciendo una diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, que ya hablamos de ella hace un momento, ¿cierto? La inteligencia tiene que ver con el conocimiento, con que usted tiene y comprende la información, pero la sabiduría me habla de cómo yo puedo aplicar esa comprensión a las cosas de la vida. Y luego habla de la ciencia y habla del arte. O sea que dentro de toda esta gama de conocimientos, de inteligencias, de sabiduría, se encuentra también la ciencia y se encuentra también el arte. Y entonces yo entiendo que a Dios le interesa que usted no solamente pueda tener conocimiento, pueda tener información, pueda tener inteligencia, pueda aplicar ese conocimiento a las cosas de la vida, y que normalmente cuando uno piensa en la sabiduría, piensa en cosas que tienen que ver con otros seres humanos, ¿no es cierto? Decisiones que usted va a tomar, que de repente usted dice, ay, no fue sabio en hacer eso, o no fue sabio en decir aquello, porque afectó a tal persona, o no vio que más adelante eso le iba a generar un problema. Pero también en las ciencias y también en las artes se requiere de una destreza, es decir, la habilidad para poder hacer toda buena obra. Pues la Escritura nos habla y nos dice que hemos sido habilitados para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dio la capacidad para hacer cosas, no solo para conocerlas, no solo para aplicar ciertos principios, sino también destrezas para poder ejecutar ciertas funciones particulares. Y cuando vemos en la Escritura las operaciones de Dios, muchas de ellas tienen que ver con destrezas, muchas de ellas tienen que ver con habilidades, y eso también viene de Él. Por ahí los psicólogos dicen que hay distintas inteligencias, y hubo uno en particular que se llamaba Howard Gardner, y decía que eran 7 inteligencias, y otros le agregaron, le quitaron. El hombre no andaba tan perdido. Lo cierto es que lo que les decía es, miren, la inteligencia no solo tiene que ver con que, usted pudo resolver una ecuación diferencial compleja, sabe de matemáticas. Bueno, ese es un tipo de inteligencia. Pero también decía él, pero fíjese que la gente que puede salir y dice, mira, fíjate que esa es una cañafístola y allá por mayo florece. Y ese, no, mira, ese no es cilantro, ese se parece y es tal cosa. A eso también le llaman una inteligencia. Es decir, una inteligencia de que usted puede discernir en la naturaleza qué es qué y qué no es. Y si le sale una serpiente, y ese es venenoso, no es venenoso. No, fíjate que tiene el amarillo y el rojo. Entonces, si fuera solo rojo y amarillo, entonces no. Ese también es un tipo de inteligencia. ¿Usted conoce gente así? Gente así, yo solo pienso en el pastor Humberto López, por ejemplo, ¿verdad? Que usted le va a ver ahí, no, mira, es que esa planta es tal, y le empieza a decir todo lo de la planta, ¿verdad? Eso también es una inteligencia. O usted de repente conoce gente que sabe cuándo callarse. Esa también es una inteligencia.
Y hay gente que sabe cómo hablar cuando hay que hablar. Esa también es una inteligencia. Y hay gente que se conoce a sí misma lo suficientemente bien como para decir, no conviene ahorita que diga nada. Eso también es inteligencia. Aplicado a lo interpersonal de repente. Pero ahí va de por medio una dosis de sabiduría, porque tiene que ver con poder aplicar ese conocimiento de sí mismo. ¿Cuántos de repente decimos, mejor me muerdo la lengua y no digo nada? Hay sabiduría en medio de eso. Y también hay un carácter que se está forjando, ¿cierto? Éxodo 35:35 dice así, y los ha llenado de sabiduría de corazón. Yo me he quedado meditando en eso de la sabiduría del corazón. Yo digo, bueno, Señor, ¿cómo es esto de la sabiduría del corazón? Un corazón sabio. Para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordados en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Una sabiduría del corazón. Y esa escritura lo vincula con destrezas artísticas. Pero esa gente sabia en el corazón. Yo digo, wow, o sea que una persona podría tener cierta creatividad. Pero esa creatividad, entonces tendríamos que discernirla si es sabiduría del corazón dada por Dios, o si es una destreza o una habilidad que de repente se torció. Porque usted ve gente creativa, pero cuando ve lo que hace, dice, pero eso no ministra paz. O sea que hay un don allí, vino de algún lugar y quizá se pudo haber torcido en el camino. O sea que aún los dones que provienen de Dios, habría que ver si están encausados. Sabiduría del corazón para hacer este tipo de obras. Pero vamos a ver otras versiones, porque dice aquí la Biblia amplificada, He filled them with wisdom of heart and ability. Entonces ahí le agrega sabiduría del corazón y habilidad. Las dos cosas. Sabiduría del corazón y habilidad. Para poder hacer todo lo que les describimos anteriormente, ¿no? El trabajar en púrpura, en azul, el trabajar en telares. O sea que una persona que tiene una destreza para poder hacer cosas manuales, tiene una habilidad dada por Dios. Éxodo 36:1 dice, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, vuelve la sabiduría de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Yo recuerdo que tenía un profesor en el colegio y él decía, era una persona muy culta, una persona muy lectora, muy conocedora de cosas. Dice, pero yo a quien más admiro, dice, es a mi mecánico. Porque yo no sé cómo resolver ese problema de ese vehículo. Y si ese tipo no me lo arregla, yo no podría hacer nada. O sea que, aunque él tenía algunos atributos, inteligencia, conocimiento, en ciertas cosas reconocía que no las tenía en otras, que habían habilidades que le hacían falta, destrezas que no disponía de ellas, y que ante una situación donde se ocupaba esa destreza, él entendía que era inútil, porque sobre alguien más reposaba esa destreza, esa habilidad. Primera de Reyes 4:29. Dios dio a Salomón, dice, sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Digo, Señor, ¿cómo es esto de un corazón amplio? Quiere decir que si hay corazones amplios, hay corazones estrechos. O sea que a algunos les cabe el poder comprender y apreciar ciertas cosas y a otros no, porque tienen el corazón muy estrecho. Mira qué interesante. A veces, cuando no hay una amplitud, entonces hay cosas
que como no van en nuestra frecuencia, valga la expresión, entonces como que las desestimamos o no las tomamos en cuenta. Pero es porque quizá hace falta ampliar el corazón. Y entonces poder entender, comprender, poder valorar que aún aquello que quizás no estaba dentro de mi radar, también está incluido en aquellas cosas que vienen de Dios. ¿Va conmigo hasta aquí? Santiago 3:13 al 17 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene, con la humildad dice que proviene de la sabiduría. Con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea que difícilmente una persona que no sea sabia podrá ser humilde. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Oiga qué interesante. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Hoy. O sea, que cuando usted o yo actuamos de forma egoísta, centrado en nosotros mismos, de forma envidiosa, Santiago aquí nos está diciendo, pues estás actuando conforme a lo terrenal, conforme a lo humano o conforme al demonio. Suena fuerte, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que es cierto. O sea, no podemos desvincular la sabiduría divina de la forma en la que actuamos. No es un tema intelectual, no es solamente un tema de cuánto conocimiento manejo, sino que tiene que ver también cómo actúo. Porque así como el hombre piensa, tal es él. Y de la manera en la que una persona es, así actúa. Entonces eso quiere decir que conforme a las maneras en las que pienso, en las que creo, en la manera que yo manejo la información, la manera en la que la aplico y los principios que creo que son verdaderamente los que debo de seguir, eso determinará entonces de dónde viene tu inteligencia o bajo qué principios te estás moviendo, si son los divinos, si son los celestiales o si son los terrenales, humanos o demoníacos. Así que hay un conocimiento humano y que se desprendió de Génesis 3, si usted conoce lo que pasa ahí en Génesis 3. Pero mire, todavía viene aquí Santiago y dice lo siguiente: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Recuerda cuando al principio le dije, parte de la sabiduría divina es el orden? Aquí Santiago nos los confirma y lo que nos está diciendo es, vean, donde usted encuentre envidias, ambiciones egoístas, ahí usted va a encontrar desorden y ahí usted va a encontrar toda clase de maldad. Creo que lo que Santiago nos está diciendo aquí es un buen termómetro para nosotros. De tal manera que si nos encontramos en algún momento de la vida pensando solo en nosotros, en lo que me conviene, en lo que creo que me hace bien a mí, entonces es una buena señal de alerta que nos dice, ten cuidado porque eso va conforme a lo terrenal, va conforme a lo humano. Y esas ambiciones egoístas van a ir acompañadas de desorden y maldad.
No sé cuántas veces nos hemos detenido a meditar cómo posiblemente cuando nos movemos basado en solo lo que nos interesa, empezamos a ver un patrón en nuestra vida que comienza a caer en desorden. Medite por un momento. Sin embargo, verso 17 de Santiago, capítulo 3. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. ¿Usted quiere ver a alguien que se mueve en sabiduría divina? Va a encontrar a una persona que está pensando en los demás. Va a encontrar una persona que va a pensar, ¿estará esto bien con todos? Va a encontrar una persona que camina en orden. Porque la sabiduría que proviene del cielo es pura, ama la paz, es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. He llegado a entender que en la medida que todavía tenemos mucha vitalidad humana en nosotros, entiéndase por la fuerza de la juventud, por lo general, no digo que siempre, pero por lo general, usted se va a dar cuenta que entre más vitalidad humana hay en nosotros, estamos menos dispuestos a ceder. No, es que no es así. Y como que nos ponemos a pensar en ocasiones de que si cedemos, perdimos. O si cedemos, ay, fuiste un bobo, te dejaste. Como que a veces esa idea cruza por allí. Como que hay un sistema que nos ha enseñado de que si te saliste con la tuya, ganaste. Pero ese sistema es contrario a lo que la Escritura nos está diciendo. De que la verdadera sabiduría divina está dispuesta a ceder. Y cuando yo he visto eso modelado por personas que Dios ha puesto en nuestra vida, nos damos cuenta cómo al final de los años tenían razón, les fue bien. Y a algunos quizás solo nos tomó un tiempo para poder ir caminando y dándonos cuenta que tenían razón. Y al cabo de los años quizá volver a decir, ¿sabe? ¿Se acuerda aquella vez que hablamos sobre esto y esto? Usted tenía razón. Pero la persona simple y sencillamente sabía que era un asunto de tiempo, era un asunto de proceso, que simple y sencillamente ya algunos habían alcanzado algo en la sabiduría divina y a otros todavía nos hacía falta. Así que la próxima vez que se le presente una situación, se lo digo a usted, pero me lo digo a mí primeramente, no se desespere. Actuemos en sabiduría divina. Señor, ¿es este el tiempo? ¿Es así como tú lo quieres? ¿Estará esto bien con los que me rodean? Si cedo en esto, ¿es que estoy perdiendo? ¿O estoy ganando porque me estoy pareciendo más a ti? Háblame, Señor. En Génesis 3 se da un encuentro entre la serpiente y Adán, porque ambos se llamaban Adán en el principio.
si usted se pone por un momento a meditar en ese encuentro, se percatará que la serpiente era astuta, pero no se movía en una sabiduría divina, porque estaba buscando lo que le convenía. No, si comes del fruto no te va a pasar nada, es que Dios sabe que vas a ser como Él. Y entonces la serpiente quiere plantearle a quien luego se llamaría Eva, la figura de un Dios egoísta, que no quería que los otros fueran como Él. Pero lo cierto es que el egoísta ahí era la serpiente, porque lo que no quería la serpiente es que los demás tuvieran lo que ella no podía tener más: una sabiduría divina, ser como Dios, hecho a su imagen y a su semejanza, diseñado para gobernar y sojuzgar la tierra. Y al habérsele quitado esas posibilidades, entonces la naturaleza de la serpiente dice: si yo no puedo, entonces que nadie pueda. Si yo no tengo acceso, pues nadie más va a tener acceso. Y entonces lo que pretendía ofrecerles era lo que ellos ya tenían, me refiero a Adán y Eva, pero que la serpiente ya no tenía acceso a ello. Así que, qué importante es entender y conocer lo que ya se nos dio, para que cuando en el camino se presenten las oportunidades o las posibilidades de tener acceso a ciertas cosas, sepamos entender que ya tenemos acceso a ellas, que en Él tenemos acceso a todo. Y que muchas veces caemos ante el ofrecimiento de las cosas que son un anhelo en nuestro corazón y que creemos que ese ofrecimiento será la única manera de poder tener acceso, desconociendo que en Dios ya tenemos acceso a esas cosas. Le voy a dejar unos segundos para que mediten eso último. Dice en el verso 6, en el relato de Génesis 3, desde el 4, la serpiente dice: no morirás, le dijo la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les van a abrir los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer queda convencida, o quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y la comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Así que cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué pasa ahí? Se les abren los ojos a un ámbito que Dios había querido que no tuvieran acceso a ello, porque era un ámbito de tinieblas. Era el ámbito del mal. O sea que previo a ese momento, como dice el libro de Tito,
¿verdad? Estoy convencido que para aquel que es puro, todas las cosas son puras. ¿Verdad? Es decir, ellos vivían en un ámbito donde todo era bueno, porque lo único que en ellos habitaba era el bien. Entonces no había una concepción de la maldad, porque no había en ellos maldad, hasta que les fue inyectada la iniquidad que la serpiente portaba. Así que lo que la serpiente andaba buscando no era que fueran como Dios, quería que fueran como ella, moviéndose en un ámbito de tiniebla, conociendo el mal. ¿Me va siguiendo? ¿Qué le quiero decir con esto? Que ya la serpiente no podía gozar de un ámbito divino, celestial, rodeado de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo santo. Y entonces digo, bueno, si yo no puedo vivir en ese ámbito, si ahora yo me muevo en un mundo de tiniebla, pues que estos también. ¿Y cómo lo voy a lograr? Haciendo que estos hagan lo que yo hice, desobedecer. Qué tremendo, ¿no? En el Edén estabas, en el huerto de Dios, Ezequiel 28, del 13 al 17. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Eras sabio? Sí. ¿Conoció lo que era moverse en la sabiduría divina? Sí, pero se corrompió. A causa de tu esplendor, entonces te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Así que ya se imagina usted la clase de resentimiento que se cargaba la serpiente, ¿verdad? Después de haber estado en el santo monte de Dios, lo sacaron del club y dijo: si a mí me sacan del club, a todos lo sacan del club. ¿Ah? ¿Conoce usted gente así? Si yo no estoy, que nadie esté. Pura naturaleza satánica. ¿Qué le parece? Ay, no, hermano, no diga eso. Bueno, yo no lo digo, lo dice la Escritura. Lo que pasa es que no nos gusta ser confrontados, ¿no es cierto? Vea, hoy día hay que tener tanto cuidado, ¿verdad? Para que la gente no se ofenda. Yo le tengo noticias. Eso es lo que dice la palabra. Y le tengo otra noticia. Más le vale a usted y más me vale a mí que hagamos caso a lo que dice la palabra y que dejemos que nos corte y nos penetre. Profundo. Aunque duela. Pero mejor ser limpios por la palabra. Ser confrontados por la palabra. Gusta muy poco la confrontación en estos días. Y entonces por ahí surgen líneas de pensamiento que caminan en una peligrosa frontera y que entonces dicen: no, es que no te permitas ser puesto
en situaciones incómodas. Vea qué peligrosa esa psicología. ¿Qué dice usted, licenciado? No se permita ser expuesto a situaciones incómodas. Usted tiene el derecho de no ser sometido a una situación a la cual que a usted le incomoda. Ojo, un momento. Si alguien está llegando a profanarle, a gritarle cosas improperios y cosas que no son ciertas, pues hombre, entendería. Pero si lo que está sucediendo es que la palabra le está confrontando, que la verdad está trayendo luz y está alumbrando áreas de tinieblas, y ante esa confrontación usted prefiere no ser puesto en una situación incómoda, discúlpeme, pero ahí ya no. Entonces, ¿la confrontación duele? Sí. Entre más vivos estamos en la carne, más duele. ¿Por qué? Porque nos están tocando áreas de confort. Áreas donde me conviene que no me toquen el tema. Y entonces, ojo y cuidado, porque también comenzamos a tergiversar un poco la escritura, ¿no? Porque la palabra dice, padres, no exasperen a sus hijos, pero también habla de estorbarlos. Entonces, una cosa es exasperar y otra cosa es estorbar y decir, hijo, eso no está bien. Eso no le agrada al Señor. Sí, pero no. Y entonces de repente escuchan una voz de consejo que les dice, no se permitan ser puestos en situaciones incómodas. Ojo, porque el joven va a interpretar eso y decir, ya ve, usted no tiene por qué ponerme a mí en una situación incómoda. No, disculpa, hijo, yo te estoy confrontando con la verdad, que es muy diferente. ¿Están conmigo aquí? Salmos 94. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseñó al hombre la ciencia? Vea, hablando de situaciones incómodas, ¿no? El que castiga a las naciones no reprenderá. O sea, yo creo que usted y yo sabemos de quién está hablando aquí el salmista, ¿no? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? O sea, Dios llama la atención, Dios corrige, ¿sí o no? Claro que sí. No, Dios, no me pongas en una situación incómoda. No, hello, por favor. No. Que podamos ser como dijo David, Señor, escudriñame, ve si hay en mí un camino de perversión. Y esto más, Señor, perdóname hasta de los pecados que ni yo me doy cuenta. Y guíame por tu senda, Señor. He llegado a entender en que entre más estamos dispuestos a que Dios opere en nosotros, duele menos, hermano. Eso es algo así como cuando le van a poner la inyección, ¿verdad, doctor? Dice, afloje mejor, respire profundo y ya. Pero si usted está, va a doler más. Entonces mejor afloje y respire profundo. Así duele menos. Porque la inyección esa igual la ocupa, pues. ¿Sí? Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vea qué interesante. Vea que los 4 muchachos, entiendo yo que incluyen a Daniel. ¿Sí? Eran 4 incluido Daniel, así es, ¿verdad? Entonces vea qué interesante que dice, a estos 4 muchachos, o sea, incluido Daniel, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. O sea, eran coco, como diría uno, ¿verdad? En los 90, eran cracks, eran inteligentes. Pero adicionalmente dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que
Daniel no solamente era crack, no solamente era inteligente, sino que tenía un entendimiento profético. Entonces, cuando hubo que interpretar el sueño, no, ¿cuál interpretar el sueño? Saber qué sueño fue. ¿De qué le servía ser usted crack, súper inteligente y saberse todos los principios del universo, si usted no tenía entendimiento profético en visiones y sueños? ¿Está conmigo? O sea, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Qué sabia frase esa, ¿verdad? ¡Wow! Andamos volando hoy, ¿no? Si es para que se relaje un poco, pues. Pero Daniel, además de tener esa inteligencia y de tener ese conocimiento, era entendido en visiones y sueños. Usted a veces se puede encontrar con gente extremadamente inteligente, pero desentendida en el mundo espiritual. Qué difícil usted. Pero si usted tiene las dos, dinamita. Daniel 5:12 dice, por cuanto, o desde el 2, perdón, Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Da la ciencia, ¿a quién? Da la ciencia a los entendidos, da sabiduría a los sabios. Vuelve nuevamente a hacer una diferenciación entre la sabiduría y la ciencia. Entiéndase por ciencia el conocimiento. Se ocupa las dos. Si usted es entendido, si usted tiene conocimiento, qué bueno. Pero usted necesita ser sabio para poder aplicar ese conocimiento. Y poder aplicarlo en las cosas de la vida. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, dice, para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Y fíjese que entonces Daniel está en medio de una cultura pagana. Y entonces le dan un trabajo. Vea qué chambita la que tenía Daniel. Él era el rey de los adivinos y los agoreros. ¿Qué le parece? ¿Ah? Él era el jefe, ¿verdad?, de toda esa banda de agoreros paganos que tenía el rey ahí. ¿Qué clase de discípulos tenía ahí, verdad, Daniel? Lo cual nos deja una grandísima enseñanza. Dios puede usar a cualquiera, hermano. A cualquiera. Gedeón, Biblia para demostrárselo. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Ve y destruye esos altares que tiene tu padre ahí. A Acera y a no sé quién más, ¿no? Los Baales esos. Ajá, y cuando le destruye el pichinguito de madera y está la madera ahí, ¿qué le dice? Ahora hazme un altar. ¿Y de qué? De la misma madera que usaban para los ídolos. ¿Y entonces? ¿Qué le dice eso a usted? Que Dios puede usar la misma madera de los ídolos para que se le pueda dar gloria a Él. Obviamente tiene que pasar por las manos de uno entendido, a quien se le ha dado entonces esa potestad y ese entendimiento para restaurar todas las cosas y llevarlas al uso original, porque toda la creación fue hecha por Él y para Él. ¿Qué quiere decir eso? Que la madera que se utilizó para hacer un ídolo en algún momento, esa madera tenía destino desde que fue creada. Y su destino era que fuera un objeto de adoración a Dios, que reconociera quién lo creó. Por Él y para Él fueron hechos todas las cosas. Todas son todas, incluida el árbol con el que hicieron esos ídolos. En el caso el papá de Gedeón. Esa madera tenía un origen y tenía un propósito. El agua, los altares que se levantaron cuando Elías confronta a los profetas de Baal. ¿Acaso usted cree que fueron a buscar unas piedritas santificadas para el de Elías y unas piedritas paganas para los de Baal? Del mismo lugar, las mismas canteras, las mismas piedras. Usaron para uno y para el otro. No es que eran piedras santas aquellas y piedras malévolas las otras, eran las mismas piedras. ¿Y el agua que pidió?
del agua que pudiesen haber tenido acceso, que era poca, que era escasa, porque había sequía. Muy probablemente el rey tenía alguna porcioncita ahí escondida. El rey Acab, que usted sabe lo que representa Acab. O sea, Acab es el mandilón de, ¿cómo se llama la esposa? Jezabel. Un pichinguito. O sea, manipulado por una potestad. Y lo más probable es que el rey era el que tenía su vaquita de agua ahí. Yo no creo que el agua se encontraba en cualquier lugar, pero este soy yo leyendo entre líneas. Pero lo que le quiero decir es que se usaron los mismos elementos que usaron los de Baal, al que usó Elías. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios puede usar a cualquiera y cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo fue hecho para Él y por Él. Y al día de hoy, todas las cosas por su palabra aún subsisten. Eso quiere decir que nosotros tenemos que irnos al origen de las cosas y decir, ¿esto es de Dios? Sí. ¿Fue creado para Él? Sí. ¿Está siendo usado para Él? No. Entonces, ¿qué nos toca? Redimirlo, restaurarlo para ponerlo en su uso original. Y eso aplica a las cosas como también a las personas. Por eso de repente usted se encuentra a alguien y como que el look no es muy santo. Pero usted ¿qué se tiene que preguntar? Señor, ¿esta persona tú la creaste? Sí. ¿Fue creada para tu gloria? Sí. ¿Te está glorificando ahorita? No, pero eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque eso es circunstancial. Lucas 11:52. Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Vea qué tremendo lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, religiosos, fariseos, qué bárbaros. Ustedes tenían acceso a las llaves del conocimiento, pero no han abierto la puerta para que otros entren a ese conocimiento, y ustedes tampoco entran. O sea, ni hacen ni dejan hacer. Hay una versión, The Voice, que dice, you're supposed to be teachers unlocking the door of knowledge and guiding people through it. Se supone que ustedes tendrían que ser maestros. Oiga bien, se supone que ustedes tendrían que ser maestros. You're supposed to be teachers. ¿Para qué? Para poder quitarle el seguro a la puerta del conocimiento y guiar a la gente a través de ella. Pero el hecho es que ustedes nunca han pasado a través de esa puerta ustedes mismos. Se tomaron la llave, dejaron la puerta con llave bien asegurada y se pusieron en el camino de todos los demás que querían entrar. Señor, líbranos de estar en esa posición. Que teniendo las llaves de la revelación, que teniendo acceso a la verdad, no entremos por esa puerta para vivir por los principios y el conocimiento que nos fue dado, y todavía, peor aún, impedir que otros entren. Y de repente usted puede decir, pero, ay hermano, pero ese era Jesús ahí a los fariseos. Sí, pero ¿usted cree que no hay fariseos en el siglo XXI? Gente que tiene acceso a los rollos, a las escrituras, a los principios de verdad. Pero el tener acceso a los principios de verdad no necesariamente garantiza que estás viviendo por esos principios, o que estás enseñando a otros para que caminen conforme a esos mismos principios en los cuales tú y yo también caminamos. Avanzamos otro poco. Y si tuviese profecía, 1 Corintios 13:2, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy. Porque el amor nunca deja de ser.
Pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará, pero el amor no. O sea que además de tener acceso al conocimiento, de tener la sabiduría para saber cómo aplicarla, hay un asunto de carácter, de esencia, de caminar en amor, que le da valor a eso. Oh Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, eso es un encargo final que Pablo le hace a Timoteo. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Falsamente llamada. No es que Pablo le esté diciendo a Timoteo de que no hay ciencia, no. Lo que le está diciendo es ten cuidado. Porque hay algunos que creen que están profesando la ciencia, pero esa es una falsamente llamada ciencia. O sea, no es un conocimiento verdadero, es un conocimiento torcido. Es un conocimiento que se desprendió de lo inicial, pero ya no es lo que era. Ten cuidado con eso. Hoy día, ese consejo sigue siendo vigente. Ten cuidado de lo que falsamente están llamando ciencia, de lo que falsamente están llamando principios, ideologías. Ten cuidado. Una ciencia, un conocimiento verdadero y una ciencia, un conocimiento falso. Las hay. Seguimos ahí en Corintios 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar un discurso ingenioso y persuasivo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, no porque sean non plus ultras, sino porque se necesita ser espiritual para poder discernir lo espiritual. Entonces yo no puedo discernir lo espiritual desde lo natural. No funciona. Son dos frecuencias diferentes. Entonces, verso 16. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos
estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo. Amados, hoy día no permitamos que caigamos bajo las mismas artimañas de la serpiente. La serpiente lo que procura es que si ella no está en el club, nadie está en el club. Recuerda eso. Anda detrás de lo que tú ya tienes, pero te quiere convencer de que tú no lo tienes, sino que ella lo tiene y te lo puede ofrecer. Las cosas de este mundo. Pero lo cierto es que la serpiente anda detrás de lo que tú tienes. Y lo que tú y yo necesitamos, pues percatarnos, es de lo que portamos, de lo que hay en nosotros. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque desde la creación del mundo, Romanos 1, verso 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La creación misma apunta hacia el Señor. Todo lo creado apunta hacia Él. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Verso 16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y quién podrá entender todas estas cosas, hermano? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y termino pidiéndole que posiblemente una vez más usted ponga su mano sobre su frente y declare conmigo: Espíritu Santo, revela en mí todo lo que hay de ti. Revela en mí todo lo que hay de ti. De tal manera que cuando se presente delante de nosotros lo que no viene de ti, podamos discernirlo. Que se nos vuelva fácil, Señor, distinguir lo tuyo, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Líbranos, Señor, de los engaños. Líbranos de la astucia de este mundo. Permítenos movernos en la sabiduría, en el entendimiento que provienen de Dios. Y permítenos ser confrontados por tu palabra. Límpianos cada vez más. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.